Hermanos y hermanas queridos, en medio de las incertidumbres de la vida, Jesús dijo a sus discípulos que habría momentos en que serían perseguidos, llevados ante las autoridades, incomprendidos y odiados por su nombre. Suena inquietante, pero enseguida afirma: no se angustien por preparar su defensa, porque Él mismo les dará palabras de sabiduría que nadie podrá refutar, y quien persevere alcanzará la vida. En el fondo está la promesa. Dios no abandona a sus hijos en la hora de la prueba, y justamente en medio de las persecuciones, la fe resplandece como testimonio. Desde esa luz entramos en el libro del profeta Daniel, un texto que parece lejano y, sin embargo, toca de cerca nuestra condición. El pueblo de Dios fue deportado a Babilonia, una tierra próspera, poderosa y reluciente de oro y plata, pero también llena de trampas tendidas por divinidades falsas. En ese contexto, muchos israelitas se dejaron ablandar por el miedo y poco a poco pactaron para estar tranquilos, para asegurar el pan. Se postraron ante los ídolos y participaron en ritos que no pertenecían al Dios vivo. La Sagrada Escritura llama a esto traición de la alianza. Nuestros mayores dirían que es malbaratar la fe. Pero en ese destierro creció un muchacho llamado Daniel. Llevaba consigo la memoria del templo, el calor de la oración y la fidelidad al Señor. Enfrentó tentaciones, poder, promesas fáciles, aprendió una lengua nueva, vivió en una cultura nueva, pero su corazón no cambió. Solo Dios es Señor. Daniel se volvió modelo para todos los tiempos. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Estar de pie en medio de una civilización deslumbrante, sin dejar que las luces falsas engañen los ojos de la fe. Hermanos y hermanas, este relato nos alcanza. Frente a nosotros también se ofrecen muchas cosas que se publicitan como fuente de suerte, éxito y paz. Piedras de colores, amuletos, cartomancia, quiromancia, plegarias extrañas, programas que prometen cambiar la vida al instante si entregamos un pedazo de nuestra libertad y de nuestra conciencia a poderes sin nombre. Todos esos caminos dan vueltas y nos alejan del corazón de Dios. Se cuelan en la vida creyente como mala hierba, endurecen el corazón y nublan la mirada de la fe. Quien confía en estas cosas deja de poner su esperanza total en Dios, y así hiere el primer mandamiento. Sin embargo, en lugar de condenar a alguien, dejemos que la palabra ilumine nuestro interior. Sigo creyendo que solo en Dios descansa mi alma. Busco consuelo en la Escritura, en el sacramento de la reconciliación, en la Eucaristía. O me echo a correr tras promesas extrañas, porque son rápidas, fáciles y no exigen conversión. La prueba de la que habla Jesús no es solo persecución exterior, sino también el forcejeo silencioso del corazón. Elegir quién será el Señor de mi vida, porque uno se vuelve semejante a aquello que adora. Si adora el dinero, se vuelve calculador. Si adora el poder, se vuelve duro. Si se adora a sí mismo, se encierra. Si adora a Dios,
aprende a amar como Él ama. Daniel vivió esa fidelidad en Babilonia. No fue rigidez, sino amor. Quien ama, custodia, cuida la hora de la oración como su propio aliento, guarda el día del Señor como su hogar, protege el alma de intercambios indignos. Desde este misterio entendemos por qué Jesús pide a sus discípulos no inquietarse al ser llevados ante los tribunales. El corazón pegado a Dios será guiado por el mismo Espíritu Santo y recibirá palabras en el momento oportuno. Esa paz no nace de nuestras fuerzas, sino del acompañante que no falla. Alguien podría preguntar, ¿cómo no caer en sustitutos baratos de la fe? El primer paso es volver a la oración diaria, sencilla y fiel. Leer la palabra, aunque sea unos pasajes, y dejar que esa palabra atraviese la mente y enderece las intenciones. El paso siguiente es regresar a los sacramentos, la reconciliación para ajustar la conciencia, la Eucaristía para alimentar el alma. Cuando el corazón es nutrido, ya no siente hambre de manjares extraños. El último paso es el testimonio pequeño de cada día: honestidad, justicia, caridad, renunciar a las prácticas supersticiosas, respetar a los demás y a uno mismo. En cada familia, especialmente en las cansadas porque los hijos se han enfriado en la fe, quisiera decirlo con toda reverencia, empecemos por el ejemplo. Los niños aprenden más rápido de lo que ven. Cuando los padres aman la misa, guardan su tiempo de oración, viven con rectitud y aman a los pobres. Esa es la catequesis más elocuente. No podemos dar lo que no tenemos. Si queremos que los hijos amen al Señor, primero los adultos debemos amarlo con nuestra propia vida. Y por último, no tengamos miedo. Las advertencias de la Biblia no están para espantarnos, sino para despertarnos al regreso. Jesús no promete un camino sin tormentas, sino su presencia en medio de ellas. Dice, aunque los odien por causa de su nombre, ni un cabello de su cabeza se perderá si perseveran. Esta es la garantía del amor. Si Daniel pudo guardar el corazón íntegro en Babilonia, también nosotros, con la gracia de Dios, podemos conservar la fe en el mundo de hoy y, más aún, ser una luz suave para quienes se han extraviado. Hermanos y hermanas queridos, al recordar el banquete del rey Belsasar, resuena en el corazón una advertencia suave y firme. Hay alegrías de fachada que nos hacen olvidar lo sagrado. Aquel rey, entre el vino y la música, mandó traer las copas consagradas del templo para beber en ellas, convirtiendo lo que pertenece a Dios en entretenimiento. Y precisamente en el ardor de la embriaguez apareció una mano misteriosa que escribió en el muro 3 palabras breves y penetrantes: contado, pesado, dividido, no para aterrarnos, sino para despertar la conciencia. Ante el rostro de Dios, nada humano es anónimo y ningún acto es inocuo cuando hiere lo sagrado. Desde este relato, miremos nuestra vida de fe
Tal vez pensamos que jamás blasfemaríamos como el rey, pero puede que muy calladamente se nos esté enfriando la reverencia. Cuando participamos en la misa con la mente dispersa, cuando nos quedamos pegados a la pantalla y olvidamos escuchar la palabra, cuando entramos al templo sin guardar silencio ni recato en el vestir, ya hay pequeñas grietas en el fundamento del respeto. El templo de antaño fue ultrajado por las copas sagradas, y el templo de hoy, que es la comunidad y el propio corazón, puede ser herido por la dejadez y la costumbre de restarle peso a lo que es de Dios. Basta un poco de humildad para reconocerlo y empezar a renovarnos. La mano en el muro grabó 3 palabras. Primero, contado. Nuestra vida no es infinita. Dios cuenta nuestros días, no para intimidar, sino para recordarnos que cada día es un don y una responsabilidad. Cuando sé que mi vida está contada, cuido el tiempo para Dios, para la familia y para el bien. Desperdicio menos horas en vacíos, postergo menos el bien, dejo de culpar tanto a las circunstancias. Un padre o una madre puede sufrir porque los hijos se alejan de la iglesia, y al mismo tiempo dejar que el domingo se escape entre ocupaciones innecesarias. Al reconocer que los días están contados, reordenamos la escala de valores, devolvemos a Dios lo que es de Dios. Y así los hijos aprenden de sus padres un ritmo de vida que sabe adorar. Luego, pesado. Dios no nos pesa con la balanza del estatus ni del saber, sino con el peso del amor y del fruto de la caridad. Esa balanza es justa. Tal vez hemos hecho mucho por los nuestros, y eso vale, pero la balanza de Dios pregunta también por el amor que sale de la zona cómoda, un perdón difícil, una renuncia para sostener a alguien, una visita al enfermo olvidado, una ayuda al pobre sin esperar retorno. Al mirar esa balanza espiritual, reconocemos con sencillez que a veces somos livianos, hablamos mucho y damos poco. Ardemos cuando todo va bien y cedemos cuando aparece la cruz. La palabra pesado no busca condenar, sino invitarnos a ganar peso con obras ocultas, fidelidades pequeñas de cada día y un amor más grande que las discusiones. Por último, dividido. La realeza soberbia se fractura y desvanece, porque todo poder que se levanta contra Dios pierde su cimiento. Dividido nos recuerda que todo lo edificado sobre el orgullo y el egoísmo se agrieta, mientras que lo construido sobre la humildad y la obediencia permanece en la familia. Cuando cada uno pone su yo por encima de los vínculos, el hogar se parte. Pero cuando todo se ordena hacia Dios, cuando el perdón y el agradecimiento se pronuncian de verdad, cuando se guarda un momento para orar juntos, Dios restaña fisuras que nuestras fuerzas no alcanzan a sanar. Hermanos y hermanas queridos, muchos padres desean traer a sus hijos de vuelta a Dios. La respuesta rara vez está en los reproches, sino en el testimonio. Los niños aprenden con los ojos antes que con los oídos. Si los padres aman la misa, llegan temprano para preparar el corazón, se visten con recato, participan con fervor y guardan
silencio, orante, esa es la catequesis más elocuente. Si saben decir no a las supersticiones disfrazadas, si buscan la reconciliación cuando caen, si con humildad piden a Dios corrección, los hijos verán un ejemplo fiable. Nadie transmite lo que no vive. Por eso, la primera invitación nos alcanza a nosotros mismos. El relato del banquete también nos previene contra el hechizo del dinero y de la comodidad. No se culpa a nadie por tener bienes, pero el apego los convierte en ídolo, nubla la mirada y encoge el corazón. Cuando canjeamos la oración por entretenimiento, cuando usamos lo sagrado para fines egoístas, borramos la frontera entre culto y consumo. La sanación comienza con una decisión honesta de volver a Dios el primer lugar. Prácticas muy sencillas lo encarnan: dedicar cada día unos minutos a la palabra, guardar entero el día del Señor, acercarse mensualmente a la confesión, cortar con las prácticas oscuras, paso a paso. El corazón se purifica, la mirada de la fe se aclara y la mano del cielo ya no escribe advertencias en el muro, sino paz en el alma. No olvidemos que el lugar santo no es solo el templo de piedra. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Respetar el culto incluye respetar este cuerpo, no someterlo a hábitos que lo degradan, ni introducir en él aquello que hiere el alma. Cuando valoramos el templo que es la comunidad, cuidamos gestos pequeños, la señal de la cruz hecha con fervor, la rodilla que se dobla en acción de gracias, la escucha de la palabra como si fuera el mismo Señor quien habla. Lo que parece pequeño edifica una cultura de reverencia y cura mucha indiferencia y dureza. Alguien puede preguntar: ¿queda tiempo si ya aparecen en el muro de la vida esas letras de contado, pesado, dividido? Respondo con la esperanza del Evangelio: siempre hay tiempo para volver. La mano que escribe la advertencia es la misma que cada día bendice. Dios es paciente sin medida, pero su misericordia no nos hace indolentes. Al contrario, saber que el tiempo es contado nos hace apreciar cada oportunidad de conversión. Saber que existe una balanza justa nos mueve a cuidar cada obra buena. Saber que toda gloria mundana será dividida nos impulsa a elegir la parte mejor, que es el mismo Dios. Y si alguien se cansa porque el camino del retorno parece muy largo, mire a Daniel, un joven en una ciudad deslumbrante que guardó la fidelidad. Su fuerza no nació de una disciplina férrea, sino del amor que pone a Dios en el único trono. Así también nosotros, ese amor puede comenzar con un susurro muy pequeño, con una decisión muy normal, y si persevera, transforma la casa, la comunidad y una ciudad entera. No teman la oscuridad del banquete ostentoso. En el silencio del corazón, Dios sigue escribiendo, pero escribe palabras que nos conducen a la fuente de la vida. Hermanos y hermanas queridos, al evocar las 3 palabras escritas en el muro de la vida de aquel rey de antaño, no podemos dejar de estremecernos. Contado, pesado, dividido. Esas palabras no pertenecen solo a una dinastía opulenta ya pasada,
sino que son un espejo para cada destino humano. Nuestros días están contados, nuestras elecciones son pesadas, y toda gloria que no se funda en Dios, tarde o temprano se fractura y se disipa. No para intimidar, sino para despertar el corazón al regreso, para aprender a arrodillarnos ante el Santo y a custodiar todo lo que le pertenece. Primero, nos detenemos ante contado. La vida es finita. Dios cuenta no para castigar, sino para recordarnos que el tiempo es un don. Al reconocer que nuestro capital de horas no es infinito, reservamos la mejor parte para Dios, para la familia, para los pequeños. Somos prudentes ante diversiones vacías, ante ruidos que diluyen el alma, ante demoras que aplazan una disculpa, un abrazo, una hora de oración. Los días contados no nos vuelven ansiosos. Al contrario, nos enseñan a amar la vida rectamente, levantarnos un poco antes para susurrar con Dios, apagar la pantalla un poco antes para escuchar a quien amamos, caminar más despacio por la ciudad para notar a un amigo que necesita una palabra. Luego nos situamos ante pesado. La balanza de Dios no mide títulos, cargos ni aplausos, sino el peso del amor y el fruto de la caridad. A veces creemos ser muy pesados por tanta actividad, pero cuando el Omnisciente nos coloca en la balanza, quizás solo vea polvo leve, porque obramos con espíritu de competencia, por un yo frágil o por miedo a la mirada ajena. La palabra pesado nos invita a poner en el plato invisible aquello que nadie ve, callar una frase que hiere, dar un paso atrás para que otro avance, compartir con el pobre sin comprobantes, dejar una discusión para leer juntos un pasaje de la palabra. La balanza gana peso no por logros, sino por un corazón que aprende a amar como Dios ama, con paciencia, bondad y perseverancia. Después escuchamos dividido. Lo edificado sobre la soberbia se resquebraja. Lo cimentado en el egoísmo se derrumba. Dividido recuerda que toda potestad que se alza contra Dios se queda sin cimiento, y que toda casa que no se construye sobre la roca que es Cristo vacila ante la tormenta. Pero esta palabra también contiene un camino de sanación. Dividir el yo para que crezca Dios. Dividir la prisa para hacer espacio a la oración. Dividir el encierro para abrirnos a los hermanos. Cuando dejamos que Dios separe de nosotros lo que no es suyo, el corazón se libera, la familia recupera la risa, la comunidad halla la unidad. Desde aquí entramos en la reverencia al lugar santo. La iglesia no es solo muros y cúpulas, es el sitio donde Dios convoca a sus hijos, la mesa de la palabra y de la Eucaristía, el umbral del cielo abierto en medio de la tierra. Por eso cada gesto cuenta. Al cruzar la puerta, guardamos silencio para oír el latido de Dios. Al signarnos, grabamos en el alma la confianza. Al arrodillarnos ante el sagrario, le decimos con el cuerpo entero que amamos y adoramos. La sobriedad en el vestir, el teléfono silenciado, la mirada apacible, la sonrisa leve, todo se vuelve ofrenda.
No pensemos que son detalles sin importancia. Con ellos se edifica una cultura de reverencia que ayuda a los jóvenes a percibir la belleza de la liturgia y el encanto de la fe. Pero no solo el templo de piedra es santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Respetar lo sagrado también es custodiar cuerpo y alma, sin permitir que hábitos dañinos o gustos ciegos hieran nuestra dignidad. Cuidamos los ojos de lo que apaga la luz, los oídos de la murmuración, la boca de la aspereza, las manos de la ofensa y sobre todo el corazón de la dureza. Cada vez que elegimos la pureza sobre el pacto fácil, el perdón sobre el rencor, la oración sobre la queja, el santuario interior se restaura con piedras vivas. Algunos se preguntan, ¿no será ya tarde? Si el muro de la vida parece manchado con esas letras de contar, pesar y dividir. Respondo con la esperanza del Evangelio. Nunca es tarde para un nuevo comienzo. La mano que escribió la advertencia es la misma que cada día bendice Dios, rico en misericordia. Nos espera en el umbral y basta un paso de regreso para que corra a abrazarnos. La conversión no son volantazos espectaculares, sino decisiones pequeñas y fieles. Disponernos antes de la misa, acudir a la reconciliación tras las caídas, volver a la Escritura para que la palabra enderece pensamiento y conducta, cortar con las supersticiones disfrazadas que enturbian la fe. No temas al escuchar palabras severas de la Escritura, no buscan paralizarnos, sino levantarnos. Jesús prometió que quien persevera alcanzará la vida. Perseverar no es cargarlo todo con nuestras fuerzas, sino aferrarnos a Él, para que Él mismo nos dé sabiduría, fortaleza y paz en la tempestad. Con esta confianza, aunque nos malinterpreten, aunque se burlen, aunque haya horas de soledad, ni un cabello se perderá, porque aquel en quien confiamos es Señor de la historia y del corazón. Dejemos que la figura de Daniel nos sostenga en una ciudad deslumbrante y llena de trampas. Aquel joven conservó la fidelidad, no por temple de hierro, sino por el amor que coloca a Dios en el único trono. Esa gracia sigue disponible para nosotros. Basta iniciar con algo muy pequeño, como encender una vela ante el sagrario y decir: aquí estoy, enséñame a amarte más. O colocar dentro de la Biblia un papelito con recordatorios suaves. Orar cada día, vivir con mansedumbre, amar con amplitud. Lo pequeño, perseverado, transforma un corazón, una familia, una comunidad. Así, al oír de nuevo las 3 palabras del muro, contado, pesad, dividido, convirtámoslas en 3 elecciones. Apreciar el tiempo como don, ganar peso en el amor y en las obras buenas, y dejar que Dios reduzca nuestro yo para que Él lo sea todo. Entonces, el muro de nuestra vida ya no mostrará advertencias, sino bendiciones resplandecientes. Ahora, recemos juntos. Señor, despierta en nosotros la reverencia por todo lo que es tuyo. Enséñanos a usar los días contados para amar y servir.
a dar peso a nuestra vida con el amor y la caridad, a aceptar que tú apartes de nosotros lo que no te pertenece. Guarda nuestra comunidad de toda ofensa, de todo error, de toda división. Concede paz a las familias en la adoración. Concede a los jóvenes encontrarte en la verdad y a todo corazón valentía para perseverar hasta el final. Confiamos en ti, fuente de la vida y herencia eterna. Amén.